Bienvenido a Hermandad Hispánica. Disfruta de este super vídeo y no olvides suscribirte para no perderte los próximos. Jamaica es uno de los 13 países que forman la América insular, Antillas o Islas del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es Kingston. El país está formado por una sola isla, que cuenta con 240 km de largo y un máximo de 80 km de ancho, situada en el Mar Caribe. Está a 630 km del subcontinente centroamericano, a 150 km al sur de Cuba y a 180 km al oeste de la isla de la Española, en la cual están Haití y la República Dominicana, y a unos 621 km de Puerto Rico. Fue una posesión española conocida como Isla Santiago entre 1494 y 1655, cuando fue invadida por tropas inglesas. Luego se convirtió en una posesión inglesa y más tarde en una colonia británica, conocida como Jamaica. La isla logró su independencia el 6 de agosto de 1962. Con 2,9 millones de personas, es el tercer país de habla inglesa más poblado de América, después de Estados Unidos y Canadá. Jamaica fue posesión española después de que Cristóbal Colón llegara a la isla el 3 de mayo de 1494. La expedición venía de Cuba y la Española, donde lo informaron de la existencia de Saimaca, que quiere decir, en lengua indígena, lugar del oro bendecido. Los expedicionarios se llevaron una desilusión cuando, al llegar a Jamaica, descubrieron que en la isla no había oro, sino bauxita, que los indígenas llamaban oro bendecido. Colón fue almirante y gobernador de la isla hasta su regreso. El fin del dominio español de la isla vino después de varios ataques de piratas, bucaneros y corsarios, y de tropas inglesas en 1655, que desafiaron la bula papal que declaraba que todos los territorios del Nuevo Mundo pertenecían a España y Portugal. Jamaica fue el único territorio de envergadura cedido a Inglaterra. Los ingleses atacaron la isla en 1596, así como en 1603, 1640, 1643 y 1655, cuando el almirante inglés William Penn y el general Robert Venables tomaron finalmente la isla. En los primeros 200 años de dominio británico, Jamaica se convirtió en el mayor exportador de azúcar del mundo, produciendo 77.000 toneladas al año entre 1820 y 1824. Esta productividad jamás se habría logrado sin la mano de obra esclava traída de África. La Revolución Francesa y el surgimiento del conflicto que dio nacimiento a la rebelión en Haití, se fue propagando por todas las islas y en 1789 los ingleses temían que sus esclavos se rebelaran. Así, en 1795 comienza la Segunda Guerra de Guerrillas inspirada por el ejemplo de libertad de los haitianos. Tras una serie de revueltas, la esclavitud fue oficialmente abolida en 1834. Al principio del siglo XIX, la gran dependencia del Imperio Británico de la esclavitud hizo que la población de afroamericanos en la isla fuera 20 veces mayor que la de blancos, situación que amenazaba constantemente con revueltas y conflictos. Tras la liberación de los esclavos negros, estos comienzan a huir hacia las montañas, provocando una guerra de guerrillas que duró 76 años y causó gastos a la corona inglesa superiores a 250.000 libras esterlinas. Como consecuencia de estas rebeliones, en 1953 y 1957 se logran avances constitucionales, como plena autonomía gubernamental local. En el siglo XX, Jamaica se independizó del Reino Unido. En 1958 se convirtió en una provincia de la Federación de las Indias Occidentales y, en mayo de 1960, Alexander Bustamante, líder del JLP, Partido Laborista de Jamaica, conservador, declaró su oposición a que Jamaica siguiese siendo parte de las Indias Occidentales. El partido que estaba en el poder, el People's National Party, convocó un referéndum sobre la independencia, que fue declarada el 6 de agosto de 1962. El JLP gobernó Jamaica durante 10 años tras la independencia. En 1972, el Partido Nacional del Pueblo, PNP, obtuvo su primera gran victoria electoral desde la independencia y eligió primer ministro a Michael Manley. Manley reafirmó los fundamentos ideológicos socialistas democráticos del PNP trabajando para aumentar la alfabetización, el acceso a la educación superior y la propiedad de la vivienda, y abolió las leyes que discriminaban a las mujeres y a los niños nacidos fuera del matrimonio. A diferencia de las políticas de anteriores primeros ministros del JLP, mejoró las relaciones con países socialistas como Cuba,
Apoyó las rebeliones anticoloniales en el sur de África y estrechó lazos con el movimiento de países no alineados. También impuso un impuesto sobre la bauxita. Los ataques a las políticas de Manley, calificadas de comunistas, fueron acompañados de violencia, lo que llevó a la declaración del estado de emergencia en 1976. No obstante, las políticas sociales del gobierno fueron populares entre las clases más pobres, lo que llevó a la victoria de Manley y el PNP en las elecciones de 1976. Las repercusiones de la primera crisis del petróleo decidida por la OPEP y la presión de Estados Unidos llevaron al JLP a recuperar el poder en las elecciones de 1980. El nuevo primer ministro, Edward Seaga, rompió relaciones diplomáticas con Cuba para reconciliarse con Washington. La administración del presidente estadounidense Ronald Reagan reaccionó positivamente a la política anticomunista de Seaga. Jamaica se convirtió en uno de los principales receptores de ayuda estadounidense en el Caribe. En octubre de 1983, Seaga envió tropas a participar en la invasión de Granada para derrocar al gobierno comunista de ese país. Aunque impopular, el JLP permaneció en el poder hasta 1989, cuando el PNP boicoteó las elecciones en protesta por los métodos autoritarios del gobierno. La crisis económica y la austeridad impuesta por las exigencias de reestructuración del Banco Mundial y el FMI desencadenaron disturbios y una huelga general en 1985. El JLP y el PNP se han alternado en el poder desde entonces, pero este último abandonó su orientación socialista en la década de 1990 para volver al centro. Algunos políticos de relevancia estaban ligados a dos bandas rivales de Kingston, fuertemente armadas. Esto llevó, junto al creciente tráfico de cocaína de mediados de esta década, a situaciones violentas, desembocando en las guerras urbanas de Kingston desde 1990 hasta la actualidad. Las zonas rurales del país están libres del conflicto. Para poder entender por qué no ha existido un gobierno autónomo hasta 1962, hay que recordar que entre 1953 y 1957, como consecuencia de las rebeliones civiles, se logran avances constitucionales, como plena autonomía gubernamental local, aunque supeditada al gobierno británico. En el siglo XX, Jamaica se independizó del Reino Unido. En 1958 se convirtió en una provincia de la Federación de las Indias Occidentales, por lo que siguió estando sujeta a un gobierno extranjero. No fue hasta el 6 de agosto de 1962 cuando Jamaica alcanzó su independencia y con ella un gobierno autónomo capaz de tomar sus propias decisiones. Es aquí cuando se puede decir que Jamaica empezó a gobernarse a sí misma, fundando los futuros partidos políticos y su propio sistema político. El sistema parlamentario de Jamaica se basa en el modelo británico de Westminster y comparte muchas de sus características fundamentales. El legislador que obtiene el apoyo de la mayoría de la Cámara Baja, invariablemente, el líder del partido mayoritario, es invitado por el gobernador general a ocupar el puesto de primer ministro, a su vez, a nombrar los ministros del gabinete. El primer ministro es el jefe del gobierno. El monarca británico es el jefe del Estado y está representado por un gobernador general, que se nombra según el consejo del primer ministro. Hasta aquí el vídeo de hoy. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir con tus amigos y familia para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto.